Buenos días, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Hoy es martes 12 de noviembre de 2024. Llegamos a la emisión número 662 del programa institucional de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, intitulado La memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que vamos a abordar hoy, a tratar, eh, son los hechos relacionados con el ataque terrorista del ELN contra el municipio de Lebrija, Santander, ocurrido a mediados de 1981, en un momento en que la situación política y social de Colombia estaba muy afectada con la presencia activa de todos los grupos terroristas que existen en el tiempo, en el momento, perdón. Vale la pena decir ELN, FARC, EPL, M-19, Autodefensa Obrera, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Quintín Lame y otros grupos pequeños de terroristas, todos inspirados en el Partido Comunista, que actuaban de manera independiente o en comunicación constante en diferentes partes del país, tanto en el área urbana como la rural. Al mismo tiempo, el Partido Comunista, por medio de grupos, entre comillas, defensores de derechos humanos y representantes agrarios, desarrollaban una campaña intensa de guerra política y de inclusión eh, soterrada dentro de los organismos claves para afectar la institucionalidad y promover la legitimación del terrorismo. Era también ya la etapa final del gobierno de Julio César Turbay Ayala. Se acababa de caer, el estatuto de seguridad ya no estaba vigente, era un mecanismo muy fuerte que ha tenido el gobierno para combatir el terrorismo. Estaban también en la cárcel la mayoría de los cabecillas de los grupos terroristas, entre ellos casi toda la cúpula del M-19, algunos de las FARC como Alfonso Cano, otros del ELN como Alejo Vargas, y la lista era larga. Pero el M-19 había reencauchado sus acciones criminales por medio de cuadrillas rurales, acababan de cometer la incursión terrorista en el Nariño y el Putumayo por el Pacífico, e igualmente por el mismo océano habían ingresado por el Chocó, y en ambas operaciones, o en ambas ocasiones, habían sido afectados fuertemente por acciones de las tropas de la tercera y octava brigada respectivamente. El país vivía un momento de tensión muy grande. El ELN estaba cometiendo una gran cantidad de actos terroristas urbanos y el presidente Turbay había anunciado que crearía una comisión de paz para negociar con los bandidos y le encabezaría el eterno politiquero Carlos Lleras Restrepo, que andaba todavía pensando que de esa comisión de paz podría salir candidato presidencial él para las elecciones del 82, a pesar ya de su avanzada edad y de su probada eh, actitud autoritaria y de creencia de ser el dueño de la política en el país. Por otro lado, el candidato Manzanillo, como le decían los del M-19, refiriéndose a su actitud politiquera y trapacera, Belisario Betancur, estaba disparado en las encuestas, ofreciendo el oro y el moro y anunciando que si él era presidente, haría la paz con los bandidos de un día para otro. Pero el M-19 lo trataba de Manzanillo, mentiroso, populista y corrupto. Estábamos pues en un momento bien complejo. Adelante, mi coronel. Mi coronel, para contextualizar a nuestra audiencia en términos analíticos, ¿cuál era el panorama político interno en Colombia para el mes de mayo de 1981 y en particular de la relación del gobierno Turbay con el Partido Comunista? Eh, Complementando lo que acabamos de decir, vemos en la foto de la izquierda y con la fecha exacta, martes 26 de mayo de 1981, que el día lunes 25 de mayo en Palacio Presidencial, el señor Julio César Turbay recibió al bandolero comunista Juan de la Cruz Varela. Este bandido, pues sabemos que tenía un prontuario bastante largo
de crímenes que prácticamente se los había lavado Alfonso López cuando lo convirtió en parte de su movimiento MRL y hasta lo llevó a la Cámara de Representantes como segundo renglón de su grupo en una de las componendas más oscuras y más trapaceras que ha habido en la historia del país, mediante la cual los invasores de tierras, los promotores de una cantidad de asesinatos en la zona de Sumapaz y el Tolima, de un plumazo quedaron no solo eximidos de todos los crímenes, sino con representante en el Congreso. Por eso hemos reiterado que Juan Manuel Santos no fue el primero que llevó terroristas al Congreso, sino que ya lo había hecho Alfonso López con la venia de los dos partidos tradicionales que solo les interesaba repartirse el poder. Este sujeto salió sin pena ni gloria del Congreso de la República, pero no significa que haya renunciado a su actividad delictiva. Allá siguió en contacto con Tiro Fijo y con las bandas armadas de las FARC y se convirtió en una especie de referente político mal concebido para los gobernadores y candidatos a la gobernación de Cundinamarca que antes iban a pedirle la bendición a este delincuente para poder hacer presencia en el Sumapaz. Y de vez en cuando, en nombre de los luchadores agrarios, aparecía en Bogotá en diversos actos y este fue uno de esos. Llegó al Palacio de Nariño a hablar con el presidente y como lo vemos en la foto, en lugar de hablar en una reunión normal que se nota que están es en una sala de sillas, no en un auditorio, llegó a leer un discurso de los que ya sabemos su contenido y no valdría la pena ni siquiera mencionarlo, porque era hablando de las luchas agrarias, de la unidad del campesinado, de la tragedia que vivían, pero nunca mencionaba a las FARC. O sea, mencionaba todos los errores que tiene el Estado colombiano, que tampoco son perdonables, no vamos a decir aquí que se los perdonamos, pero sí obviaba intencionalmente todos los crímenes cometidos por las FARC y por las bandas que él dirigía. Este sujeto, hasta el final de su nefasta existencia, estuvo en el Sumapaz promoviendo la violencia y siendo un enlace y un engarce entre las FARC, las organizaciones agrarias y el gobierno nacional. Entonces ese más o menos era el escenario de la visita de Juan de la Cruz Varela a Julio César Turbay. Mi coronel, ¿cómo ocurrió el asesinato de dos soldados y graves heridas al teniente Edgar Guerrero, orgánicos del batallón del Magdalena en Gigante Huila, en mayo de 1981, al mismo tiempo que el bandolero comunista Juan de la Cruz Varela visitaba al presidente Turbay en el Palacio Presidencial para hablar de la necesidad de la paz del gobierno nacional con el narcoterroristas de las FARC? Pues ahí está la doble moral del Partido Comunista y sus dirigentes plenamente demostrada. Mientras Juan de la Cruz Varela llegó al palacio recibido como si fuera una persona de valor para el país y a hablar, a leer un discurso elaborado por Gilberto Vieira, porque no creemos que Juan de la Cruz Varela tuviera la capacidad de elaborar un discurso con tantos epítetos y tanta formalismo. Eh, Llegó allá a lucirse, al mismo tiempo sus cómplices de las FARC estaban perpetrando una emboscada en el municipio de Gigante Huila y allí asesinaron a los soldados Elkin García y Elkin Incapié y quedó gravemente herido el teniente Edgar Guerrero que iba de comandante de la patrulla en esa ocasión. Eh, Se determinó que ese grupo terrorista eran los mismos que el 11 de abril de ese año en el sitio Quebradón Sur de Algeciras habían asesinado a un soldado y cinco soldados, perdón, a un suboficial y cinco soldados. Y que también, al mismo tiempo, ese mismo día, esos terroristas de las FARC habían asesinado en la región del Guayabo a un concejal del Partido Liberal y eh, a un acompañante que se desplazaba con ese concejal por la zona. Entonces esa era la manera de responder en los vecindarios del Sumapaz, donde estaban los feudos de Juan de la Cruz Varela y el Mono Jojoy y Tiro Fijo, a la bondad del gobierno nacional de atenderlos, a sabienda del señor Turbay y el alto mando militar y en general los ministros, que allí lo que había era
eh, una acción publicitaria y propagandista del Partido Comunista que estaba ocultando, entre otras cosas, que ya tiró fijo y el mono hoy le han pedido a los eh, subalternos de Varela que les ayudara a preparar la séptima conferencia en la zona de Sumapaz, donde era controlada toda por este sujeto que se decía ser el líder agrario y que en la Universidad Nacional en particular se han encargado de ponerlo ante la historia como un prohombre de Colombia y no como el promotor de la delincuencia comunista que en realidad fue durante su existencia. Mi coronel, ¿cómo fue descrito por los medios de comunicación de la época el ataque terrorista del ELN contra los habitantes del corregimiento Uribe Uribe del municipio de Lebrija en el departamento de Santander en 1981? Pues fue descrito de manera dramática y coincidió el mismo día que Juan de la Cruz Varela estaba en Palacio dándose publicidad y hablando de paz y tranquilidad y de desarrollo nacional para el campo. El ELN había sido golpeado fuertemente en el año 73 y prácticamente se daba por desaparecido en Santander. Era un error de los medios de comunicación y de algunos organismos de seguridad que consideraban que estaba desaparecido. E inclusive después, 2 años después de la operación Anorí, con el anuncio de que el terrorista Fabio Vázquez Castaño se había ido del país y que se habían replegado era hacia el sur de Bolívar y hacia la Motilonia en norte de Santander, se daba casi por seguro que si quedaba ELN en la región era más por el lado de Chucurí, pero que lo más seguro daban los dirigentes políticos de Santander por seguro era que el ELN estaba prácticamente extinguido y que sí habían unas redes urbanas, pero que eran en otras ciudades y quizás algunas en Bucaramanga por la UIS y en Barranca Bermeja por la petrolera, pero estaban equivocados, claro que estaban equivocados. Entonces el ELN andaba en su proceso de lo que llaman ellos la restauración o la renovación o el replanteamiento. Y lo dirigía el cura Pérez, que se movía muy hábilmente entre la serranía de la Motilonia, Motilones, y el sur de Bolívar. Ya era prácticamente el manda callar, pero ejercía lo que ellos llamaban una dirección nacional provisional, mientras se estructuraban ya como nuevo ELN. Entonces, en Lebrija, Santander, vivía un señor que estaba desarrollando su trabajo como hacendado, pero tenía un lado oscuro que nadie le conocía casi. Y era que había sido uno de los primeros guerrilleros del ELN, este señor, y pues cuando se retiró del grupo criminal del terrorismo comunista, se dedicó fue a la agricultura y a la ganadería y llegó a ser un próspero ganadero y comerciante de la región. Ya desde luego no andaba con los terroristas del ELN, pero Fabio Vázquez Castaño lo ha condenado a muerte por haber escapado del ELN, por haber desertado. Ya Fabio Vázquez Castaño no existía, no vivía en el sitio, pero tenía un pero, que estaba en la mira de los bandidos que han heredado el control del ELN y no se la perdonarían. Entonces, él usualmente pedía el apoyo de la Policía Nacional y era acompañado por policías. Eh, y estando en esa situación, aparecieron 13 bandidos del ELN en el corregimiento Uribe Uribe, que era un caserío muy pequeño, perteneciente a Lebrija, ya ha crecido bastante, en el tiempo era más pequeño. Pintaron letreros en las paredes, arengaron la población y localizaron al hacendado y al policía y los fusilaron en la plaza pública delante de todo el mundo. Ahora que están negociando con los terroristas del ELN y que seguramente el cura de Rux, que es del mismo lado, será contratado por Petro para que haga la memoria histórica del ELN, esto no lo va a contar. Por eso nos anticipamos y lo ponemos aquí en público, porque fue un asesinato
atroz, fue un crimen miserable y fue la reaparición del ELN en ese sector cuando equivocadamente se creía que ese grupo ya no existía. Eh, el hecho ocurrió no muy lejos de una base militar, pero es que el terreno es difícil, es quebrado, sabemos que es la cordillera oriental y de remate una época lluviosa, la comunicación muy mala y la posibilidad de la reacción de las tropas muy demorada. Entonces, cuando los soldados llegaron allá, pues desafortunadamente el señor Chinchilla Garcés, que fue el hacendado, y el agente de policía que lo acompañaba, habían sido asesinados miserablemente eh, cerca de su vivienda por los terroristas del ELN. Esto indica que mientras los unos se acercaban por medio de sus comisarios políticos a supuestamente negociar la paz y proponerle reformas al gobierno nacional, otros actuaban de la manera que siempre lo han hecho contra el país y los dirigentes politiqueros de siempre dedicados a buscar prebendas y en la eterna pugna y puja por apropiarse del poder y no por resolver los problemas de Colombia. Adelante, mi coronel. ¿Por qué fue cerrada la Universidad Nacional el mismo día que ocurrió el ataque terrorista del ELN contra los habitantes del corregimiento Uribe Uribe, municipio de Lebrija, Santander, en 1981, y el bandolero comunista Juan de la Cruz Valera estuvo en el Palacio Presidencial haciendo el show de la necesidad de la paz del Estado con sus compinches de la FARC? El momento era muy intenso, muy activo. Tal vez recordamos que hace un par de meses estuvimos hablando que por esos mismos días se promovió aquí en Bogotá con bombos y platillos un Congreso Nacional e Internacional de Derechos Humanos en el cual los comunistas armados y desarmados hicieron el show, se autodeclararon víctimas y perseguidos del Estado colombiano. Y su declaración fue muy publicitada. Inclusive eso ocasionó que en un viaje a Europa el señor Turbay dijera que en Colombia el único prisionero político era él, y lo demás aquí había una libertad total. Entonces, ocurrió también un hecho que siempre ha sido bien aprovechado por la izquierda comunista latinoamericana para autovictimizarse. Y fue que en un accidente aéreo en el Ecuador murió el primer Rafael Correa que tuvieron, que era un politiquero de izquierda muy comunista, muy enemigo de las libertades y amiguísimo de la privatización y de sacar a Estados Unidos de allá, y nexo con el M-19 para delinquir en la zona sur de Colombia y norte de Ecuador. Se llamaba Roldós, Jaime Roldós. Ese sujeto ya era presidente del Ecuador y en un accidente aéreo se murió. Se cayó el avión y murió. Entonces, pues todos los mandatarios del continente estuvieron allá presentes en las exequias de este señor y al regreso del señor Turbay a Bogotá, se tenía información que los estudiantes de la Universidad Nacional iban a hacer sabotajes sobre la 26 para impedir la pasada del presidente y generar escándalo. Eso desde luego pues era promovido por la FARC y el ELN, no porque los estudiantes eh, tuvieran esos planes o tuvieran esa capacidad. Entonces se comenzó con algo que es común por los desplazamientos de un mandatario o de una persona de alto nivel, que es revisar ciertos sitios críticos como alcantarillas y puentes donde pueden ocurrir acciones criminales. Y en un puente de la Avenida 26, cerca de la Universidad Nacional, se encontró una bomba. Después de que la desactivaron, llegó la información de que en las residencias universitarias de la, valga la redundancia, Universidad Nacional, donde vivían algunos estudiantes, había, se estaba desatando el plan terrorista con el que empezaban a asesinar al presidente, a la comitiva
y a los militares que lo escoltaban. Entonces se hizo el allanamiento rápido por parte del F2 con la Dirección Nacional de Instrucción Criminal, no había fiscalía en ese tiempo, y eh, determinaron que una de las bombas alcanzó a explotar y al registrar las viviendas encontraron una cantidad de explosivos y de elementos para cometer las acciones terroristas que la tenían preparada para ese día. Y lo encontraron los documentos también, que eso era un plan terrorista realizado por el grupo Autodefensa Obrera, del cual ya hablamos aquí, creado por los hermanos Abadía Rey y por un terrorista que ha sido estudiante de la escuela militar de apellido Camelo. Y ellos estaban preparando ese plan terrorista contra el presidente de la República eh, en memoria de un terrorista muerto en un combate con la fuerza pública de nombre Patricio Silva, obviamente integrante de ese grupo. Entonces, pues la decisión inmediata del Consejo Superior de Académico de la Universidad Nacional, pues fue cerrarla, eh, darle un asueto temporal a los estudiantes mientras se hacían todos los registros, los cateos, las revistas que fueran necesarias y se hacían las investigaciones pertinentes para determinar qué era lo que exactamente estaba ocurriendo allí, porque el plan terrorista era de nivel impactante y se notaba que tenía una refinación ya propia del terrorismo internacional y no exactamente de las limitaciones que tenían los terroristas colombianos. ¿Cuáles fueron los hechos siguientes a la emboscada de la FARC al batallón Magdalena en el municipio de Pitalito y a la reunión de Turbay Ayala con el bandolero comunista Juan de la Cruz Valera en el Palacio de Nariño? Pues aquí el tiempo tiene algo interesante que lo vemos, que no sabemos por qué perdieron esa línea de decir las cosas como eran. Y fue que hubo un combate del ejército con las tropas que iban persiguiendo a los bandidos que asesinaron a los dos soldados y dejaron herido al teniente Guerrero. Y aquí dice clarito, un nuevo combate entre integrantes de las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias y unidades del ejército se produjo en el Huila dejando un soldado herido. O sea que eh, en la persecución los bandidos volvieron a emboscar la tropa y atacaron a un soldado y lo hirieron. Lo que se resalta aquí es que el tiempo tenía una posición clara en ese momento frente a los bandidos comunistas y lo llamaba así. Pero de repente con la subida de Belisario Betancur al poder y con las negociaciones de paz falsas e incompletas que iniciaron en Casaverde, jamás el tiempo volvió a referirse al Partido Comunista y a las FARC, y es cuando aparece la Unión Patriótica y entonces el tiempo asume ya una posición es prácticamente de defensa de la Unión Patriótica en cabeza de Enrique Santos Calderón, que para la época ya estaba ascendiendo dentro de las directivas del tiempo. Entonces hay un cambio que sí es interesante resaltarlo porque después de que el periódico tenía esa posición tan clara y los llamaba guerrilleros comunistas como son y miembros del Partido Comunista, de un momento a otro olvida eso y termina poniéndose del lado de la Unión Patriótica, que eran las mismas FARC vestidas de civil y utilizando un poco de idiotas que se les pegaron y se dejaron manipular y a sabiendas que los iban a matar como quería Jacobo Arenas que ocurriera para fortalecer a las FARC. Mi coronel, ¿qué actividades sucedían al mismo tiempo con el M-19? Pues que se hicieron unas operaciones urbanas y rurales eh, acerca de las actividades del M-19 en Bogotá, en Armenia y en otras ciudades. Y se capturaron un montón de documentos y personas. Se establecieron nuevas actividades relacionadas con el grupo que había entrado por el Chocó del M-19, que lo encabezaban Elmer Marín y La Chiqui. Se estableció también que eh, había entrado una gran cantidad de armamento por Nariño que ha sido ya
incautado inclusive, pero que había personas relacionadas con el M-19 en varias ciudades, desde Bogotá hasta Nariño, por todo el recorrido, que había otros planes para traer nuevas armas al país y que quienes habían participado en el asalto terrorista al municipio de Mocoa el 11 de marzo del mismo año habían sido dirigidos por Jaime Bate Mancayón, que como ya lo contamos aquí, se salvó milagrosamente de ser dado de baja por unidades de la escuela de suboficiales que estaban haciendo su curso normal y por razones de la situación de orden público fueron enviadas como contraguerrillas al Putumayo y una de esas unidades se le metió el cambuche a este bandido, pero alcanzó a escapar sin botas en un río cercano y sacaban una canoa al Ecuador. Entonces, quiere decir que a pesar de que la cúpula del M-19 estaba todo en la cárcel, el grupo seguía muy activo y seguían trayendo armas al país porque el proyecto tenía el apoyo de la narcodictadura cubana, la narcodictadura panameña de Torrijos y enlaces directos con la narcodictadura de Ortega en Nicaragua. Eh, las noticias pues causaban siempre el impacto, pero es que ya no se sabía quién iba a cometer un delito, si era el ELN, las FARC, el M-19, el EPL o el ADO. Pero si miramos en contexto lo que ocurría durante una misma semana, la situación de Colombia era siempre inestable y el comunismo armado causando todo tipo de daños, mientras uno de sus jefes iba al palacio a hablar dizque, de los derechos de los campesinos y del desarrollo agrario, cuando todos sabíamos que detrás de eso lo que había era una maniobra de guerra política. ¿Qué pedían los habitantes del municipio de La Dorada Caldas al Ejército Nacional mientras la FARC, el M-19, el ELN masacraban colombianos en diferentes partes del país? Miremos aquí dos detalles relacionados con lo mismo y con la situación de orden público. El señor Virgilio Barco era otro politiquero liberal, estaba en campaña política para la presidencia del 82, estaba en disputa precisamente con Alfonso López y con Carlos Lleras, los tres, a cual más de avarientos a ver cuál era el presidente de Colombia en el 82, y Barco no, que era un derechista de los más conocidos en Colombia, un aristócrata, como lo llamaban los comunistas, no tuvo ningún empacho en reunirse con Juan de la Cruz Varela después de que salió del palacio. Entonces uno se pregunta, siempre se ha dicho que Belisario Betancur fue un traidor que negoció con los comunistas y que le entregó el país en gran parte a los comunistas durante su gobierno. Pero aquí vemos este diálogo de Virgilio Barco con Juan de la Cruz Varela, escuchándole los mismos cuentos que fue a echar al Palacio de Nariño y los mismos argumentos que tenía para mover a los comunistas armados en el Sumapaz. Entonces, ¿cuál hubiera sido la suerte de Colombia si el presidente no hubiera sido Betancur sino Barco? Y segundo, esto nos indica que esa laxitud y alejamiento total de la realidad del país que tuvo el señor Barco durante su gobierno y el crecimiento matemático y geométrico que tuvieron las FARC durante su gobierno no son cosas extrañas, sino que es la consecuencia de que la dirigencia política anda por allá en la nebulosa frente a la realidad y les parece que reunirse con estos bandidos es el paso para que cambien de pensar cuando eso nunca va a ocurrir. Entonces la Mi pregunta es, coronel, ¿cómo perdón, progresaba en Colombia el nocivo negocio del narcotráfico? pero es que antes de eso me faltó contestarle aquí a Vicencio la pregunta que hizo, de qué era lo que pedían los habitantes de La Dorada, Caldas. Entonces, en ese tiempo los bandidos de las FARC andaban haciendo todos estos crímenes, cometiendo todos estos crímenes y los demás grupos en la misma tónica que acabamos de ver. Y en La Dorada, Caldas, que es un municipio que queda sobre el Magdalena Medio, había problemas con los puentes de la zona que descienden de la cordillera, los ríos y caen al Magdalena, y entonces hay una cantidad de quebradas y de cursos de agua que requieren puentes. Algunos de esos se afectaron por la ola invernal y lo primero que pidieron los habitantes de La Dorada
era que el ejército les construyera un puente militar. Entonces está el contrasentido. El gobierno nacional, que es el que tiene que resolver eso, en politiquería y atendiendo bandidos en el Palacio Nariño. Los dirigentes políticos en la misma tónica en su rapacería. Y el ejército combatiendo a los bandidos y fuera de eso cumpliendo con las tareas que le tocan al gobierno de resolver los problemas de comunicación, transporte de los campesinos. Y de remate, como si fuera poco, como pregunta mi coronel, ¿qué pasaba con el narcotráfico? En ese tiempo el general Hurtado Vallejo, que era el comandante de la Cuarta Brigada, le comunicó al país que en un golpe que le han dado a unos narcotraficantes en los límites de Antioquia y Chocó, habían sido incautadas una gran cantidad de bultos de marihuana, una cantidad importante de armas y documentos que indicaban que había nexos del M-19 que acababa de fallar una incursión en el Chocó con los narcotraficantes. Entonces miremos ese cuadro tan enredado. Narcotráfico ya muy relacionado con el M-19, el Magdalena Medio afectado por las inundaciones pidiendo puentes militares, los terroristas destruyendo el país en varias partes y los comunistas recibidos en Palacio por los candidatos presidenciales, todos tapándose con la misma cobija. Entonces, ¿cuál era la claridad del país? Ninguna. ¿Cómo se extendía las ramificaciones del narcotráfico colombiano a ciudadanos en el exterior, incluyendo a personas integrantes de la familia de Arbolengo? Pues demuestra que esos abolengos y esos títulos familiares no han estado relacionados en Colombia nunca con la transparencia ni con la honestidad. Y es que en Estados Unidos cayó una señora de nombre Inés Caro, nieta del señor Miguel Antonio Caro, uno de los nefastos presidentes que tuvo Colombia, detenida en un aeropuerto de Estados Unidos con 2 kilos de coca. Y ella, pues obviamente, dijo que no, que era inocente y el mismo cuento de siempre, que no sabía lo que llevaba, que era que fue que a mí me hicieron, que yo soy una víctima, que yo soy de familia muy prestante en Colombia, pero es que no ha sido solamente ella, han sido varios miembros de familias, entre comillas, prestantes y distinguidas de la distinguida, valga la redundancia, alta sociedad colombiana que han caído en aeropuertos del mundo con coca. En ese momento que ese delito no era tan eh, grave en Estados Unidos ni tan conocido en el mundo, pues le han pedido una pena de determinada cantidad de años la fiscalía, pero el jurado se inclinaba porque le impusieran una multa de $10.000, que era mucho dinero en la época, y 10 años de libertad eh, condicional, pero pedían también que estuviera 5 años en prisión. Lo cierto es que se presentó ahí un problema de alguna parte del proceso que no cuadró y entonces siguió el debate y finalmente un juez anuló el juicio, pero no quería decir que la señora ya quedaba libre, sino que el juicio se reiniciaba para hacerlo correctamente. En síntesis, quiere decir que ahí está demostrado que son las familias de abolengo y los politiqueros descompuestos que han desgobernado a la par con los comunistas armados y desarmados los que se han tirado el país. Y estamos 40 años, 43 años después de estos hechos, repitiendo lo mismo en que los que han descompuesto el país siguen buscando seguir gobernando y los comunistas siguen pensando en destruir a Colombia y no aparece sobre el escenario un proyecto serio y sólido que diga vamos a reorientar a Colombia por este lado y que toda esa delincuencia de un lado y otro no vuelva a hacerle daño a Colombia. ¿Cuáles fueron la impactante revelación de los nexos de la narcodictadura cubana de los hermanos Castro con el M-19 y otros grupos terroristas colombianos? Bueno, y como si faltara un detallito más, 3, 4 días después de todos estos hechos que
llenaban los diarios y los noticieros de radio y televisión. eh, los documentos incautados por la octava brigada, se estableció que los terroristas que habían traído el M-19 incluían a 5 milicianos cubanos que estaban entrenando a los grupos criminales del ELN, pero no eran cualquier milicianos, eran miembros del servicio activo del ejército de la narcodictadura cubana y eran instructores especializados en propaganda, sabotaje, explosivos y organización de células comunistas de combate. Todo eso se publicó ya que Colombia había roto relaciones con la narcodictadura cubana un año antes debido al secuestro de los diplomáticos en la embajada dominicana y más con el ingreso, que ahí fue donde se rompió definitivamente la relación, el ingreso de las dos columnas terroristas por el Chocó y el Putumayo. Eso duró menos de 10 años, porque cuando subió a la presidencia el señor Gaviria Trujillo, otro de los sujetos que le han hecho bastante daño a Colombia, lo primero que hizo fue reanudar relaciones con Cuba. Y después, cuando se ubicó contra Parcerías en la OEA, fue prácticamente el padrino de la narcodictadura cubana en la OEA, jamás los cuestionó y al día de hoy sigue sin decir nada acerca de las relaciones de Cuba con el terrorismo comunista. Antes, al contrario, cuando hubo la famosa votación por el sí o el no en el plebiscito, fue uno de los descompuestos que acompañó a Santos en esa farsa y en la campaña presidencial de Petro, recordemos que era parte de la campaña de Petro y después se le volteó porque no le dio todo lo que pedía para su grupo. Entonces, vemos que la narcodictadura cubana, paralelo con todo lo que estaba ocurriendo, seguía enviando terroristas a Colombia y haciéndole daño al país, y la politiquería de siempre, buscando cómo juegan a Dios y al diablo para mantener sus prebendas, sin importar que Colombia salga afectada. ¿Qué reacciones de guerra de propaganda realizaban miembros del Partido Comunista por medio de jóvenes bachilleres inexpertos que les servían de micrófono a sus planes? Resulta que se publicó una carta bastante extraña. En ese tiempo se prestaba servicio militar desde, o les correspondía a los bachilleres, a los que terminaban secundaria, registrarse obligatoriamente para el servicio militar y eran seleccionados algunos. Y mm, la mayoría de estos jóvenes recibían la instrucción básica militar y luego eran asignados a actividades administrativas o a seguridad en algunos cuarteles y ya algunos de abolengo aprovecharon para que sus hijos pasearan gratis por cuenta del Estado colombiano y como hablaban inglés los incluían dentro del contingente que iban a la península del Sinaí a ayudar a la paz entre Israel y Egipto. Entonces estos jóvenes sin ninguna formación militar y sin ningún mérito distinto a ser de familias de abolengo, entraban al cuartel, pasaban 3 meses de formación y de una vez enviados al Sinaí a terminar su servicio militar allá en comisión diplomática por cuenta del Estado colombiano, sin otro mérito distinto a que eran bachilleres de colegios bilingües y podían comunicarse en inglés con los estadounidenses ahí en el cuartel, en el Gora, en el Sinaí. Eh, pero eso no es lo inaudito. Lo inaudito y extraño es que comenzó a circular una carta con copia a todos los medios de comunicación dirigida por un grupo de bachilleres sin nombre propio, pero sí de bachilleres, en que ellos le decían al general Luis Carlos Camacho Leiva, que era el ministro de Defensa, que querían prestar el servicio militar, pero no en las condiciones como lo establecía la ley de Colombia, sino que ellos tenían otras ideas que querían debatirlas y analizarlas con el mando para que eso fuera un servicio social
enfocado en unas transformaciones. O sea, como vemos aquí, la idea del señor Petro que la implementó por medio de un decreto hace poco, espurio desde luego, ya venía trabajándose por el M-19 de esa época y jóvenes que no tenían ninguna formación política estaban siendo utilizados para firmar ese documento por profesores comunistas del M-19 que sí sabían lo que buscaban y lo que pretendían desde esa época era formar una disrupción entre el servicio militar, entre los soldados y al interior de la institución armada. De esto no habla por ningún lado el señor de Rux, ni mucho menos el señor Petro, pero por no conocer la historia en Colombia es que caemos en la repetición y quizás nadie recuerda esto hasta que hoy lo estamos trayendo aquí a colación y poniéndoselo a conocimiento del país. ¿Qué sucedía, entre tanto, con los partidos políticos alejados de la realidad del desangre absurdo del pueblo colombiano? La ridiculez es total en la politiquería colombiana. A Cali llegó un cubano hablador hasta los ojos, hasta por los ojos, de nombre José Pardo Llada, que era uno de los desertores del régimen castrista. Y como en Colombia somos muy dados aquí al extranjero que llega con tal de que hable con un acento distinto a nosotros, y ya se le abren las puertas, terminó siendo un líder social de Cali. No era una persona que tuviera ninguna característica especial. Hablador, como les digo, y terminó siendo periodista, locutor, dirigente político, dirigente cívico, y hasta el Deportivo Cali lo tenía de emblema en su canción esa de Pachito el Che. Pues este sujeto se metió a la política y se dedicó a politiquear, que era lo que le fascinaba aquí. Y otro politiquero del Valle andaba en las mismas y acababa de llegar de Polonia, mm, de ser embajador, donde sabemos que un embajador colombiano en Polonia era una cuota burocrática de ir a dormir allá, como pasaba en la mayoría de los países de la cortina de hierro. No hacían mayor cosa y sí permitían que vinieran comunistas de Europa Oriental aquí a Colombia a ayudar a los terroristas o que los recibieran allá. Pero los embajadores ni sonaban ni tronaban. Entonces Pardo Llada, que andaba detrás de la alcaldía de Cali, eh, buscó la forma de hacerse célebre atacando a este politiquero de apellido Varona, que era de una de las familias que le han hecho tanto daño al Valle del Cauca, nombrando politiqueros, la familia Varona. Y comenzaron en una pelea que se volvió nacional y los medios de comunicación dándole importancia a un par de sujetos de ninguna trascendencia, pero sí eh, demostrando que con los recursos del Estado la politiquería hace lo que sea. Al mismo tiempo, el señor Santofimio Botero estaba desde las ambiciones que no superaba ni le permitía el partido que las lograra, tratando de ser también candidato presidencial para el 82 y que no fueran ni Virgilio Barco, ni Alfonso López, ni Carlos Lleras. Entonces, como vemos en una pelea de egos y de trapacerías, y mientras el país destruido y el presidente Turbay jugando a la misma carta de ver cuál de esos cuatro eh, él le daba el guiño, ellos en esa rapiña y en esa cantidad de ataques mutuos, descalificándose, pero no importaba que el país estuviera destruyendo, lo importante era a quién colocaban de candidato los liberales y a quién los conservadores. ¿Cuál fue el show politiquero mediático por el conservador Belisario Betancur que pareció un mandado a sus amigos del M-19? Pues diríamos que sí, prácticamente era un mandado al M-19. Y es que, como estaba sucediendo esa pelea entre los liberales, eh, Turbay de alguna manera demostró la inclinación por uno de esos. Y Belisario Betancur, que era un politiquero corrupto, oportunista igual a los demás, y fuera de eso mandadero del M-19, que ya tenía contactos con él en la campaña, entonces salió y hizo el show más grande. ¿Cuál fue el show? Dijo que el señor Turbay estaba violando las normas
de la política en Colombia porque había asumido partido por uno de los candidatos. Entonces Turbay, que estaba asesorado por los politiqueros que ya querían la presidencia, es decir, Carlos Lleras y López y Santofimio, y el afán de mantener la lealtad con su partido, asistió a Armenia a una reunión política. Y en esa reunión le preguntaron, doctor Turbay, ¿es cierto que usted está participando en política o terciando a favor de un candidato? Y llegó Turbay con su humor negro que tenía y dijo, sí, yo participo en política, claro, y sí estoy terciando con candidatos por mi partido, porque es que mi partido es el que ha hecho esto, esto y esto, y es mi partido el que hace y hacer al pueblo colombiano, el que opta por lo mejor y no sé qué. Entonces dijo que sí y no, a favor de quién estaba, pero es respuesta propia de un politiquero. Entonces inmediatamente Belisario Betancur, que era más politiquero y más descompuesto que él todavía, aprovechó la situación y armó semejante escándalo con cartas y con declaraciones públicas y puso a su equipo de comunicaciones a que le consiguiera entrevistas en los medios que la Procuraduría, que en ese tiempo tenía posibilidades de sancionar al presidente, debería sancionar a Turbay porque estaba interviniendo en política. Simplemente se estaba haciendo visible para declararse víctima. Y mirando los hechos, era que le estaba haciendo un mandado a Jaime Bate Mancayón, que era el que le decía qué es lo que tenía que hacer en publicidad. Esa es parte de nuestra historia que tampoco nos cuentan cómo es. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué pidió, entre tanto, el gobernador de Nariño al Ministerio de Defensa? Es el contrasentido, ¿no, mi coronel, de que hemos venido hablando? Que el país desangrándose, los habitantes de La Dorada pidiendo un puente militar, los politiqueros peleando por ellos, a ver a quién colocaban en la presidencia, atacándose mutuamente y la situación descomponiéndose en el municipio del Charco, que hoy en día sabemos que es uno de los más afectados por el narcotráfico, y ya los hechos se veían de lo que podría venir con tanta conflictividad. Entonces, la solución era, en lugar de que el Estado se hiciera presente a resolver los problemas allá, colocar un alcalde militar y efectivamente esa fue la solución que encontraron. Nombrar un alcalde militar como si el hecho de tener un uniforme militar ya iba a resolver todos los problemas sociales. Naturalmente, el objetivo era quitarse el problema a los políticos porque ya eso tenía que ver con los militares mientras estuviera el suboficial allá gobernando. Una prueba más de quiénes son los responsables de toda esta descomposición. Mi coronel, guardemos reverentemente un minuto de silencio en homenaje a la memoria de todas las personas asesinadas por diferentes cuadrillas de bandoleros contra los colombianos a lo largo de más de 6 décadas de barbarie.
Mi coronel, para pasar al cierre de la presente misión, planteemos algunas reflexiones acerca del ataque terrorista del ELN contra los habitantes del corregimiento de Uribe Uribe en el municipio de Lebrija en el año 81. Pues mi coronel, mirando en contexto lo que acabamos de analizar, nos queda una conclusión muy clara. Es que ni a la dirigencia política le importa la suerte de los habitantes de las zonas más apartadas y la seguridad de esos ciudadanos vale menos que la de los altos dirigentes que se creen dueños del país. Uno se pregunta, ¿por qué toda esa acción del Estado eh, por el atentado que se iba a hacer a Turbay, que era el presidente, desde luego requería una gran seguridad, y ese olvido de frontal a lo que ocurrió en Lebrija, Santander, con el hacendado y el policía que fueron asesinados miserablemente? Si todos eran colombianos, ¿por qué la comunidad tenía que pedirle al ministro de Defensa que nombrara un alcalde militar en Nariño y que le diera un puente en Caldas, en un municipio que se llama La Dorada? ¿Y por qué mientras tanto los dirigentes de los dos partidos, en lugar de estar hablando de la necesidad de buscarle una solución integral y a largo plazo y estructural al problema, andaban en esa rapiña de que a usted lo investigue la Procuraduría, que el bueno soy yo, que es que los liberales son los que han gobernado bien al país, en cambio los conservadores no, que fue que habló de política? O sea, pura, como dicen en el Valle del Cauca, puro bochinche. Y más preocupados de eso que lo que le pasaba al país. Y en lugar de tomar las medidas correctas contra los comunistas armados y desarmados, entonces recibiéndolos en Palacio o reunidos con ellos dentro de las campañas políticas para que el país los viera que liberales y comunistas se entendían. Y porque el periódico El Tiempo de un momento a otro deja de publicar que las FARC son comunistas y luego ya se convierte prácticamente en un defensor más de los comunistas en Colombia. Todo eso nos lleva a reflexionar que ni será fácil que se logre la paz del señor Petro con estos grupos, ni que Colombia logrará en total con otro gobierno ninguna paz si ese esquema no se cambia y si no se actúa en favor de Colombia y no en favor de los intereses de los comunistas armados y desarmados y de los politiqueros corruptos que buscan sostenerse en esos cargos a como dé lugar. Adelante, mi coronel. Mi coronel, el comentario para el día de hoy. La cuadrilla terrorista del ELN, a pesar de haber sido adoctrinada y encabezada por sacerdotes de la Iglesia Católica, no desarrolló ningún concepto de consideración y respeto a la vida humana. Por el contrario, se ha ensañado en asesinar a indefensos ciudadanos, en especial del área rural, y en atacar poblaciones con despiadada barbarie, como es el caso del día de hoy del corregimiento Uribe Uribe del municipio de Lebrija, en el departamento de Santander. Actos que también nos trae a la memoria el descomunal genocidio del pueblo de Machuca, donde asesinó a un centenar de personas indefensas por medio de la incineración generalizada con fuego proveniente de una instalación petrolera. Y para revictimizar a todas esas personas, después dijo que se resarcía simplemente con la pena y ejemplar castigo de los autores, obligándolos al severo castigo de aprender a leer y escribir. En todo ese entorno de terrorismo primitivo es la cultura que ha predominado en las filas de tan despiadados asesinos, que fueron orientados y adoctrinados por sacerdotes católicos. Su recorrido de crímenes a todo lo ancho y largo de la nación es ya un extenso prontuario histórico que pertenece a los actos más crueles de la humanidad, y en especial en estos tiempos modernos, donde los medios de comunicación están a la mano de todas las personas para ir revelando en tiempo real y en forma clara y precisa todo lo que sucede en torno a este grupo de seres que todavía no han sido capaces de comprender que la civilización humana está en pleno progreso y desarrollo.
Esa es la razón por la cual siempre andan escondiéndose en regiones remotas y selváticas, porque ante el pueblo nacional tienen todo el aislamiento de los honorables ciudadanos colombianos. Y aunque se le han dado muchas ocasiones la oportunidad de perdón y reincorporación a la vida nacional, siempre las ha desechado porque los remordimientos de conciencia y su falta de contrición de sus crímenes los persigue constantemente a donde quiera que vaya. Por eso jamás podrán tomar las riendas del gobierno por la vía de las armas, puesto que siempre tendrán en contra las valerosas y heroicas tropas del pueblo colombiano. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, en síntesis, usted toca un punto medular. El ELN jamás llegará al poder ni por la vía armada ni por sus trapacerías, pero en medio de todo nos queda el problema que la dirigencia política descompuesta y corrupta jamás tendrá tampoco la claridad para resolver este problema. Entonces es al pueblo colombiano al que le corresponde diseñar un nuevo modelo, un nuevo esquema de desarrollo político para producir este cambio. Así de sencillo y de fácil es la conclusión. ¿Cuándo entenderemos los colombianos que el camino es ese? Llegamos al final del ejercicio. Los invitamos esta noche que tendremos una actividad de estudios de macroeconomía relacionadas con la formación de dirigentes políticos con visión estratégica y de estrategas con visión de estadistas. A todos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando.